Mi nombre es Gustavo Andrés Solís Novillo. Este es el video ensayo para la entrega de la primera tarea sobre la materia del Derecho del Trabajo 1. Espero que esté teniendo un buen día, maestra. Y bueno, prácticamente la entrega versa sobre los principios que integran al derecho del trabajo. Y como introducción me gustaría retomar precisamente lo que acabamos de mencionar, que más bien usted acaba de mencionar en la clase, que es cómo el derecho del trabajo no se integra únicamente por las normas o las leyes de manera formal, sino también por las instituciones y los principios que rigen en la materia. Y me gustaría, le digo, tomar eso como introducción y formar un hilo conductor a partir de ello para ir comprendiendo primeramente y antes de las normas y las instituciones qué son los principios del derecho del trabajo. Y de esa manera me gustaría comenzar a exponer durante este video precisamente la sustancia y la materia sobre los principios del derecho del trabajo. Bueno Magano refiere que la identidad del derecho del trabajo como rama diferenciada resulta esencialmente de la existencia de principios propios y se les define como las proposiciones genéricas de las cuales derivan las normas componentes de un sistema. A esta definición me gustaría complementar también lo que dice Aristóteles de Estagira y que expresa que principio es aquello de lo cual algo procede, sea en la línea del ser, del conocer o del obrar. Entonces, podemos ir con estas dos definiciones construyendo el concepto sobre principios del derecho de trabajo. Y son todas aquellas cuestiones que sirven como guías, como rectores, como bases, como indicadores del derecho del trabajo. Entonces, por una parte entendemos que se despliegan las normas y las instituciones por estos principios, pero no únicamente se generan a partir de ellos, no solamente se despliegan, sino también se guían en su proceder a través de la línea que estos principios marcan. Entonces, como concepto podríamos quedarnos que es precisamente las bases, los pilares de donde nacen las instituciones y las normas, pero también los caminos y las guías a través de las cuales se desarrollan estas normas e instituciones en el derecho del trabajo. Para comprender un poquito mejor el tema e ir clarificando estos conceptos con estos antecedentes que estaba planteando, vamos a citar a dos autores que de manera muy concreta y específica mencionan cuáles vendrían siendo estos principios del derecho del trabajo. Lo haré de manera muy breve, lo haré a manera coloquial, también para comprender y hacer un ejercicio mental sobre la comprensión de estos conceptos y en vista, de no sobrecargarla a usted, maestra, de trabajo. El primer autor que vamos a traer a colación es Umberto Podetti. Él menciona 3 principios del derecho del trabajo, pero 2 de ellos a su vez tienen derivaciones. El primer principio es el de la centralidad de la persona en el trabajador. Y este principio establece que los derechos van a girar en torno a la persona del trabajador. Es decir, todo el derecho del trabajo está característicamente ordenado hacia la misma personalidad humana del trabajador, tal y como lo refiere Santoro Pazzarelli. Es decir, si pudiéramos graficarlo, sería como una especie de núcleo de un sistema solar incluso en el cual el centro es el trabajador y todo el ordenamiento, es decir, principios, normas e instituciones se han creado para girar en torno a él. El segundo principio es el básico protectorio, que a su vez tiene sus derivaciones. El básico protectorio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador y tiende a nivelar esas desigualdades que encontramos entre el trabajador y el empleador. La primera derivación es el principio de indisponibilidad y refiere a que el trabajador no puede abandonar un derecho suyo reconocido a su favor. El segundo principio es el de jerarquía normativa, que establece que en caso de concurrencia de normas, tiene una aplicación preferencial aquella en favor del trabajador. La tercera derivación es el principio de la condición más beneficiosa y dice que las condiciones beneficiosas que el trabajador ha ido adquiriendo con el paso del tiempo se tildan con alcance permanente, es decir, únicamente hacia adelante y nunca hacia atrás. La cuarta derivación es la del igual trato. Es muy sencillo, esto únicamente refiere a mismo trabajo, mismas condiciones,
entonces un mismo trato. La siguiente derivación es el principio del favor de la deuda, y es decir que en los casos dudosos, las controversias se resuelven a favor del trabajador. Siguiente principio derivado de este segundo es el de la primacía de la realidad, y dice que en caso de que hay una discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, se va a dar preferencia a lo primero, es decir, vamos a tener preferencia a lo que se da en la realidad, en la práctica, y no tanto a lo que está escrito en los documentos. Y como último principio derivado de este segundo es el de la conservación del contrato, y se relaciona totalmente con la estabilidad y con la forma clásica que se tiene en esta concepción de una relación a tiempo completo en el mismo lugar y para toda la vida. El tercer de estos principios que refiere el autor en cuestión es el básico de actuación colectiva. Y este principio entra y opera en las relaciones colectivas de trabajo, y es en virtud del cual los grupos socioprofesionales ejercitan sus poderes de autoorganización. Esto es muy importante, los poderes de autoorganización. ¿Y cuáles son estos poderes de autoorganización? Pues bueno, son los que vamos a referir a continuación y que terminan siendo derivaciones de este tercer principio. El primero es el de libertad sindical y establece que en lo individual faculta para incorporarse o no a un sindicato, y en lo colectivo faculta a las personas a constituir el sindicato, organizarlo y actuar externamente a través de él. La segunda derivación es aquella de autonomía normativa o autorregulación laboral colectiva, y refiere que es por el cual tiene eficacia la voluntad colectiva de los trabajadores a través de sus sindicatos para negociar colectivamente con los empleadores mediante convenios o acuerdos colectivos. El tercer principio derivado de este tercero es el de autotutela, de la laboral colectiva. Y este es el que habilita al ejercicio colectivo de defensa de los intereses laborales, socioeconómicos, ejerciendo el derecho de huelga y otras medidas de acción directa. Y el último es el de participación, la cuarta y última derivación de este tercer principio. Y es a partir de este de participación donde se concreta la asunción colectiva de responsabilidades por los trabajadores en la gestión de la empresa. Es decir, los trabajadores tienen el derecho a una participación activa en las acciones de la empresa. Y bueno, esto referente al primer autor que veíamos, como lo fue Umberto Podetti. El segundo autor es Manuel Diez Selva, y él únicamente va a referir a tres principios sin derivaciones para todo el derecho del trabajo. El primer principio es el de antropía, y la antropía es una clase de sello, así lo quise referenciar, en el vínculo jurídico laboral que tiene como premisa la dignidad humana del trabajador. La actividad humana del trabajador no puede escindirse de su propia persona, o sea, no es ajena la actividad que realiza de su dignidad humana, toda vez que no tiene posibilidad de realizar tareas o labores por fuera de su propia humanidad y de su fuerza física o intelectual. Este principio de antropía es el que impone la necesaria protección del trabajador a fin de que no reciba un trato injusto y abusivo, lo cual vulneraría su especial dignidad. El segundo principio es el protectorio, y él refiere que es el núcleo central del derecho laboral y parte del conocimiento de que el empleador y el empleado no están en un mismo plano económico. Por lo tanto, otorga prerrogativas al trabajador para subsanar esa desigualdad y con el fin de lograr la concreción del imperio de la justicia. Este es un principio que se vincula totalmente a la característica reivindicatoria que vimos hoy en clase, y es decir, partiendo del conocimiento y la declaración también de que existen desigualdades económicas y sociales entre el trabajador y el patrón. A partir de ahí se generan entonces ciertos derechos, ciertas prerrogativas para el trabajador, y de esta manera tratar de ponerlos en un plano igual. Y el último principio que refiere el autor es el de reciprocidad, y es el que hace alusión en que en la relación laboral como acto jurídico hay dos partes y genera obligaciones para ambas, siendo las principales en cuanto al trabajador poner su fuerza de trabajo
y la del empleador, abonar oportunamente la remuneración justa al trabajador. Si bien la autonomía de la voluntad se encuentra limitada en virtud de estos principios que protegían al trabajador por resultar más débil desde el punto de vista económico, ello no implica que la protección anule la bilateralidad que existe en la relación jurídica del contrato en cuanto a la generación de obligaciones para ambas partes. Este principio podremos verlo un poco, pues no tanto cargado al trabajador como lo puedo notar, sino más bien en la inteligencia de que como acto jurídico, como lo dice su nombre, recíproco, ambas partes tienen obligaciones que deben cumplir en vista del contrato laboral que ha generado la relación. Esto ha sido todo por el ensayo. A manera de conclusión me gustaría agregar que no veo muchas discrepancias entre la manera de pensar o de plasmar su conocimiento de un autor con otro. Al contrario, como bien hoy lo veíamos en clase, simplemente hay autores que despliegan un poquito más estos principios, hay algunos que sintetizan más. No estaría de acuerdo ni con uno ni con otro, creo que ambos se complementan, creo que ambos van en un mismo sentido y de esto me llevo totalmente que el derecho del trabajo está construido eh, totalmente para el trabajador, ¿no? Y esto también se va a ligar precisamente con la actividad de la próxima clase, que es referenciar esta línea del tiempo para construir un bagaje histórico de dónde viene y por qué está construido a favor del trabajador, que desde mi perspectiva está bastante bien hecho, bastante adecuado a la realidad y con un pensamiento muy progresista y humanista. Entonces, bueno, a manera de conclusión dejo esos comentarios y espero que siga pasando un bonito día, maestra. Gracias.